¿no? Las personas están cada vez más distraídas, las personas, hay cada vez mayor personas diagnosticadas con déficit de atención. La capacidad de tener una atención sostenida se ha reducido drásticamente en los últimos años, y esto pues realmente es algo muy serio. Entonces por eso el día de hoy vamos a aprender algunas técnicas, hábitos, ejercicios, buenos hábitos para lograr maximizar esa atención, ¿vale? Entonces vamos a empezar poniéndonos un poco de contexto, porque hay mucha gente, como les digo, esto es algo muy repetitivo, ¿no? Porque pues aquí aprendemos mis cursos presenciales y gratuitos, meditación, o pues son prácticas, ¿no? Que tienen que ver con estar concentrado, imagínate en la visión remota, tienes que estar ahí percibiendo las cosas, distintas. Y me dicen, ¿sabes qué, Rafa? No me puedo concentrar, es muy difícil. Y bueno, ciertamente desde la época, o sea, desde los budistas ya decían que era la loca de la casa, que había que controlar la mente, es decir, este ha sido un problema recurrente en toda la historia, o sea, es un problema a nivel, o sea, del cerebro que tiende a ser distraído. Sin embargo, hoy en día el problema es mayor, ¿no? Y esto, pues se agrava pues, con esto que vamos a ver aquí, el secuestro, ¿no? El secuestro digital. Es decir, las grandes plataformas, redes sociales, las conocemos seguramente, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, pues tienen psicólogos especializados, de los más muy estudiados, de los que han desarrollado mucho, que han estudiado mucho el campo de la mente, y les pagan a esas personas para poder secuestrar la atención de las personas, ¿no? Es decir, o sea, se invierten millones y millones de dólares en estudios de cómo mantener a la gente más atrapada. Les comparto brevemente uno de esos, por ejemplo, ¿no? El scroll infinito. Antes las páginas, todavía hoy en día ustedes pueden ver que las páginas web terminan, o sea, tú le estás leyendo y al final de la página web pues hay un final, ¿no? Así era siempre. Sin embargo, pues en esta búsqueda de mantener la atención, porque hoy en día, de hecho por ahí hay un libro que se llama El mercado de la atención, algo así, la economía de la atención. Entonces, porque las plataformas, aunque son gratuitas, todas las que he mencionado, pues ganan dinero gracias a nuestra atención. Entre más tiempo estás en la pantalla del celular o en las redes sociales en general, pues más dinero ganan ellos, porque más anuncios te están pasando. Bueno, entonces, pues estos psicólogos dedicados a mantener a la gente te estudian, ven sus algoritmos, ven el comportamiento, ven patrones, ven análisis, todo, y necesitamos que la gente esté más, y todo lo que hacen, los colores, la forma en que organizan la red social, cómo funciona el algoritmo, todo está diseñado para mantener tu atención. Yo que trabajo en las redes sociales, o sea, por ejemplo, si yo pongo un enlace en un post, yo te pongo un post en mi Facebook y pongo un enlace de mi página web o de YouTube, por ejemplo, y estoy en Facebook, el algoritmo dice, esta publicación yo no le doy viralización, yo no la muestro a la gente. ¿Por qué? Porque tiene un enlace. Si tiene un enlace, los va a sacar de mi red social. Entonces, nosotros como creadores, por ejemplo, nos castiga el algoritmo cuando sacamos a la gente de la red social. Entonces, lo que quiere Facebook, por ejemplo, es que la gente se mantenga en Facebook, lo que quiere Instagram es que esté en Instagram, y etc. Bueno, y entonces uno de esos inventos es, por ejemplo, el scroll infinito. Dijeron, pues bueno, antes era de que bajabas todo, había un final y tenía un botón para darle siguiente página y siguiente página. Pero el hecho de bajar y dar a la siguiente página, siempre había gente que perdía ahí, que se iba, que ya no le daba a siguiente página. Entonces inventa el scroll infinito. Entonces ahora ya tú vas y no tiene fin. Tú vas a TikTok, tú vas a una búsqueda en Google o a Facebook y puede estar así y nunca llegas al final. Eso lo hace más adictivo porque estás adictado. No llegas a ese tope donde te replanteas. Cuando tú llegabas a ese tope antes, te daba unos lapsos de que tu atención dejaba de estar ahí picada, pensabas y podías recordar, tengo que hacer esto, aquello, y dejabas el celular. Pero ahora ya no existe ese pequeño instante.
Y entonces ahora aumentó el porcentaje de tiempo que pasa la gente en la pantalla, no recuerdo cuánto porcentaje, pero era un montón, solo por eso, ¿no? El scroll infinito. Y así como ese, pues, muchísimas cosas que han desarrollado. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir es de que existe, obviamente, pues pues todo un mecanismo para hacer que la gente esté pegada a la pantalla. Entonces, si bien mucha gente me dice tengo problema de atención, bueno, en realidad es también por el sistema en el que estamos viendo ahora. Aquí tengo unos estudios, dice que las universidades, estudios de Microsoft y universidades reportan que la capacidad promedio pasó de 12 segundos en el 2000 a menos de 8 segundos en la era de los smartphones. Es decir, la capacidad de una persona de mantenerse atenta era de 12 segundos. De por sí ya me parece nada. Y bajó a 8, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, este estar scrolleando, este scroll infinito, este estar pegado ahí, pues acorta nuestra capacidad de atención. Luego, para colmo, los videos que estamos viendo, el contenido es cada vez más corto, ¿no? Antes eran películas, ¿no? De 1 hora, 1 hora y media. Luego se hicieron videos en YouTube y ahora TikTok, shorts de 1 minuto. Entonces, ese estar cambiando una cosa, otra, te está acostumbrando a que tu atención tenga solo periodos muy pequeños de atención. De hecho, cuando se hacen estudios con el electroencefalograma, con el BioWell, que miden distintas actividades energéticas, cerebrales, etc., se ve, por ejemplo, cuando alguien está en un TikTok, cada video hay un cambio en la sincronía o en la actividad cerebral y en tu aura, ¿no? Entonces, tú estás ahí, ya cambiaste tu aura por 10, 15 segundos. Luego otro, que es de miedo, baja tu aura. Luego otro que es un mono bonito de amor, aumenta tu aura. Luego ves otro de no sé qué, aura media. Entonces, todos esos cambios, pues el cerebro se va acostumbrando por la neuroplasticidad. El cerebro empieza a acostumbrarse a hacer tareas muy cortas. Pero eso nos afecta enormemente porque ahora tú te quieres leer un libro, quieres leer 3, 5 páginas y no puedes. La mayoría de la gente ya no puede ahorita leer varias páginas de un libro porque se distrae. No puede meditar porque se distrae. Entonces, pues ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Entonces, en parte tiene que ver con un trabajo activo que se está haciendo para mantenernos secuestrados, por eso llamamos secuestro digital, ¿no? Entonces, pues es eso. Una conspiración puede ser una conspiración o no, desde mi punto de vista creo que sí lo es, pero lo que sí es de que obviamente hay planes para que cada vez estén más dentro, porque para ellos es dinero. Es parecido a la Matrix, ¿no? Porque en la película La Matrix o el libro de Matrix, si no han visto, les recomiendo que la vean, pasa como los robots se alimentan de la energía de los seres humanos, ¿no? Las máquinas se alimentan de la energía de los seres humanos, y algo así pasa hoy en día. Las élites, las personas más ricas del mundo, se alimentan de la atención humana. Entonces, todas estas plataformas, Google, Facebook, TikTok o Netflix, ¿no? Todas estas necesitan de tu atención. Y entre más estés en la pantalla, más dinero están ganando. Más dinero, más dinero. Entonces están chupándote tu vida, ¿no? Bueno, entonces, eso también tiene otras consecuencias como la reducción de pensamiento crítico. Las personas ya no tienden a pensar menos porque además estás en un estado pasivo. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que trabaja en la computadora que alguien que solo está observando la tele. ¿En qué sentido? Se me fue tantito la cámara, ahorita la vuelvo a encender. Es decir, no es lo mismo que tú estés consumiendo de forma pasiva videos de entretenimiento, etcétera, a que estés, por ejemplo, trabajando. Porque cuando tú estás trabajando, estás haciendo una entrada de información, porque estás haciendo un input. Si tú estás metiendo información ahí, tal. Pero cuando solo estás viendo, pues solo estás de forma pasiva.
Eso reduce tu capacidad de pensamiento, así menos, no tienes ese pensamiento crítico. Además, muchas veces el estar ahí te mete en un estado alfa, estás relajado y entonces eres más sugestionable. Y todo lo que te dicen te lo empiezas a creer. Mucha gente cree todo lo que ve en la tele o en las redes sociales, se la cree toda. Y así pues hay una manipulación más fácil. Hay un control mental colectivo gracias a estas técnicas, ¿no? Entonces te digo todo esto para que, aparte de ser un beneficio para ti, el mejorar tu concentración, el que no lo hagas, pues te va a perjudicar porque te están manipulando, te están dañando el cerebro y te están haciendo como quieren, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, un momentito, que las personas... Bueno, entonces, esto es, obviamente esto te hace más sumiso, más obediente al sistema, y por eso es importante que tomemos medidas. Y pues bueno, entonces vamos a comenzar. Ya hablé un poco del problema, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar. Entonces lo primero, el primer punto, pueden ir anotando, ¿no? Como quieran. Pero bueno, vamos. Entonces, el primer punto, una cosa a la vez, ¿no? Dame un momentito, no sé qué le moví. Entonces, lo primero es una cosa a la vez, es decir, eso de ser, de que multitareas te está haciendo un daño enorme, ¿no? Porque cada vez que, o sea, la gente que dice que es multitareas y que puede hacer varias cosas a la vez, en realidad no es tan así, es más, eso es un poco más un mito, ¿no? O sea, es decir, puede parecer que lo haces, estás aquí, estás acá, y estás haciendo esto y esto, ¿no? A las mujeres le hicieron creer que eran más así y que pueden hacer varias cosas a la vez. Pero en realidad no hacen varias cosas a la vez. La mente solo puede hacer una con muchos trabajos dos a la vez. Entonces, decir, oye, pero yo puedo estar cocinando, ¿no? Hay como veíamos la imagen antes, cocinando, hablando, cantando y platicando, no sé qué. O sea, sí lo puedes hacer, pero lo que pasa en realidad en tu cerebro es de que haces una cosa, te enfocas ahí y luego vas a la otra y luego a la otra. Es decir, uno a la vez, pero estás en varios. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que eso causa un desgaste cognitivo energético porque cuando pasas de una a otra tarea, una parte de tu mente, digamos, se queda con la primera tarea. Es decir, estás en la tarea 1, luego pasas a la tarea 2, luego a la tarea 3. Pues, ¿qué pasa? Cuando pasaste a la 2, una parte de tu mente está trabajando en la tarea 1, no la deja por completo. Pero luego otra parte de tus recursos está en la tarea 2. Ya está debilitada porque dejó un pedazo, digamos, hablando en términos de computación, un poco de RAM está gastándose acá, un poco de tu memoria RAM, ¿no? De tu capacidad de procesar pensamiento, está en la tarea 1 y ahora está haciendo la tarea 2, pero con menos RAM o con menos capacidad. Pero luego vas a la 3 y ya tienes un poco de RAM en la tarea 2, en la tarea 1 y estás en la 3. Entonces ya la tarea 3 la haces peor, ¿no? O en el celular, cuando abres muchas aplicaciones al mismo tiempo, pues se hace más lento, o la computadora se hace más lenta porque tienen muchas ahí ventanas abiertas, ¿no? Pasa lo mismo con el cerebro. Entonces, al estar haciendo ese multitasking, pues estamos reduciendo nuestro poder de concentración, ¿okay? Entonces, esa es una de las cosas que le recomiendo. Hazte el hábito de hacer una cosa a la vez y nada más. Si vas a cocinar, ponte a cocinar. Si vas a estudiar, ponte a estudiar. Si vas a cantar, ponte a cantar. Si vas a descansar, ponte a descansar. También es importante el descanso, es algo que vamos a ver más adelante. Pero también mucha gente dice, voy a descansar, pero mientras descansa está en el teléfono. Conozco muchas personas que dicen, no, es que es mi descanso, es mi relajación. Y bueno, sí, ¿no? Es decir, la persona cree que cuando está en el celular sin hacer nada es un descanso, una relajación, porque ciertamente cuando está ahí
hay una estimulación que le causa dopamina y le hace sentir placer a la persona, por eso está ahí tan tranquilo, y placer, 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 placer. Pero es una sobreestimulación que a la larga te hace daño. Pero tu mente no está descansando, ¿no? Está ahí súper estimulada, solo que recibes placer. Entonces, de hecho, cuando tú intentas descansar de verdad, es decir, no estar pensando, no estar haciendo una tarea, no estar con tu computadora, al principio estás aburrido, pero porque estás acostumbrado a una hiperestimulación. Pero cuando dejas un poco ahí tu mente, después de algunos días, tu mente vuelve a agarrar el ritmo normal, más tranquilo, no necesita tanto estímulo. Y entonces tu mente empieza a traer ideas, aumenta su creatividad, empieza a surgirle, ¿no? Empieza a conectar cosas que de ninguna otra forma hubiera podido haber conectado. Muchos de los inventos que se han hecho en la humanidad le han surgido a los genios cuando estaban en ese momento de esparcimiento, ¿no? Simplemente, ¿sabe? De aburrimiento, de ocio. De hecho, los filósofos de la antigua Grecia decían que el filósofo tenía que tener tiempo de ocio, por eso la filosofía era algo que solo era dado a la gente aristocrática, a la gente rica. Bueno, en algún momento se pensaba así, ¿no? Luego había otros que dejaban todo, que no eran para nada ricos, al contrario, ¿no? Y practicaban la filosofía, pero bueno, era alguna de las creencias. Y se decía eso porque solamente el que tenía grandes riquezas, pues podía tener tiempo de ocio, ¿no? Porque antes estaba esto de los esclavos, ¿no? Entonces la gente que tenía dinero, pues tenía esclavos que trabajaban para él y esa gente tenía tiempo de ocio y por eso podía filosofar, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Entonces, hasta descansar necesitas enfocar. Entonces, una de las cosas de los hábitos es de deja el multitask, por favor, evita eso a toda costa y enfócate en una cosa a la vez. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver. Segundo, y que tiene que ver con esto, todo esto va también, tiene relación cada uno de los puntos. Hay que entender esto del trabajo profundo, ¿no? Hay autores que hacen una división del trabajo profundo y el trabajo, podemos decir, ligero, superficial, ¿no? Trabajo profundo es un momento donde tú te pones a hacer un trabajo, ¿no? Es un ejercicio de aprendizaje, de escritura, de alguna actividad que tú hagas en tu trabajo, en tu casa, etcétera, ¿no? Hacer algo, pero de forma completamente concentrada. ¿Okay? Entonces, decir, ese tipo de cosas que necesitan mucha concentración. Dígame, por ejemplo, aquí, déjenme saber en el chat, ¿qué es alguna tarea en la cual haya momentos en los que te hayas involucrado tanto que parece que el tiempo no pasa, no te das cuenta de lo que sucede, hasta después, ya pasó una hora o media hora o lo que sea? ¿Hay alguna actividad en su día a día que les haga sentirse de esta forma? Déjenme saberlo. Exactamente, dice Adrián, como el estado de flujo, justamente es el estado de flujo. Dice escombrar la casa, ok, muy bien. ¿Qué más? Normalmente son actividades que necesitan, que requieren mucha concentración. El tiempo vuela cuando estoy estudiando, exactamente, ¿no? Caminar por la montaña, trabajando en marketing, ok. Maritza, ayúdanos con el marketing. Pintar, dice Charlie, en el trabajo, Fernando trabajando en proyectos, Fabián, cuando reparo PC y mi señora hace artesanías, ok, mi trabajo, sin preparar formulación al paciente. Bien, para una mayor productividad, dice aquí, la fórmula mágica de la productividad es trabajo de alta calidad producido es igual a, o sea, un buen trabajo de calidad, es igual a el tiempo que le dedicas por la intensidad de concentración. Volviendo un poco al multitasking, alguien puede decir, es que estoy estudiando inglés, no sé, pero al mismo tiempo estoy contestando mensajes, ¿no? O estoy, no sé, jugando con algo. Entonces, puede ser que estés ahí como que, de hecho, te da una falsa sensación de productividad, porque estoy haciendo esto, mi tarea, mi trabajo, pero mientras hago esto, como que siento que estoy haciendo, pero en realidad lo que estás haciendo es un trabajo de baja calidad. Y luego por eso dices, pero ¿cómo era? O pasas la hoja del libro que estás leyendo
pero te distrajiste y entonces dices, ay, ¿qué dice? Y lo vuelves a releer, ¿no? Entonces eso pues no es correcto. Entonces, para tú poder tener un trabajo profundo, para poder hacer lo mejor posible un trabajo, necesitas plena concentración, una intensidad de concentración. Y normalmente entramos en estos periodos de alta concentración durante 60, 90 minutos. Y luego de ahí ya es muy difícil mantener, ¿no? Si podemos entrar en ese estado. Obviamente en esos 60, 90 minutos va oscilando. De hecho, aquí hay algunos autores que dicen 60, 90 minutos, hay algunos que dicen 25. Entonces, eso yo creo que también depende de tu experiencia en esa atención sostenida. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho es de que usen un contador, ¿no? Un timer, un cronómetro, ¿no? Yo tengo me gustó, este estaba más modernito, aquí tienes los minutos y ya le pones y te pone con 60 minutos, 90 minutos, 20 minutos. Pero hay otros, o sea, puede ser cualquiera. Le recomiendo que sea uno externo. Yo sé que todos los celulares hoy en día traen un cronómetro, pero no se les recomienda el celular. ¿Por qué? Porque si tienes que agarrar el celular para meter el cronómetro, el celular te va a distraer. O sea, de verdad. Y volviendo al 1, ¿no? Al punto 1, hacer una cosa a la vez significa que cuando vas a hacer algo, si no es ver el celular, o sea, si tu tarea no es ver esa, escóndelo, mételo en un cajón o mételo en otra habitación. No lo traigas contigo, déjalo en un lugar, porque esa cosa diabólica, casi diabólica, ¿no? Te va a distraer y vas a querer sacarlo por la costumbre, porque tiene notificaciones, porque tiene vibración. Bueno, esa es otra de las cosas que también te voy a decir, ya que viene a colación. Quítale las notificaciones, ¿no? Quítale la vibración, quítale el sonido. Yo siempre lo tengo en sonido, ¿no? Yo siempre lo tengo sin sonido, en silencio. El único problema con eso es que a veces dicen, ay, te estuve marcando y ¿por qué no me llamaste? Bueno, porque no lo oía. Pero eso me ha traído una paz brutal, ¿no? O sea, de verdad es desesperante cuando a veces voy con gente y acá rato tac, tac. Luego una vez me compré este Apple Watch, ¿no? Para, según monitorear mis, ahí, respiración y el ritmo cardíaco y medir el sueño y todo, ¿no? Con el fin de, pues, mejorarlo. Pero no, es un infierno esa cosa, ¿no? A cada rato te está sonando, te está mandando notificaciones, además a cada rato te está echando una luz a la piel que seguramente, o sea, te baja el aura. Se me empezaba a dormir el brazo, no, lo quité, no vuelvo a usar esa cosa. Pero bueno, todo ese tipo de cosas pues te distrae. Entonces, por eso, volviendo a ese punto de ser una cosa, ¿sabes? Cuando hagas algo, agarra el celular y esconde, ¿no? Quita las notificaciones. Bueno, entonces, por eso no se recomienda que el timer está en el celular, porque te va a distraer. Entonces, cómprate uno. Hay también unos de cocina que tienen de 5 minutos, 10, 20, los que sean. Y entonces ponte, por ejemplo, vas a hacer tu trabajo profundo y dices, bueno, me voy a poner a leer, me voy a poner a estudiar, voy a poner a hacer la actividad que sepas que necesita concentración. Te pones tu cronómetro, el tiempo que sea, puedes empezar con 15 minutos, luego con 20, y poco a poco vas aumentando, ¿no? Y entonces sabes que mientras no te suene el tiempo, o sea, los que pusiste, los 25 minutos, por ejemplo, 25 es algo que yo uso para mis lecturas, pongo 25 minutos, durante esos 25 minutos yo quito todo, y sé que no voy a pensar en nada más en lo que estoy leyendo, y estoy ahí. Y hasta que suena, entonces ya ahora sí puedo descansar, puedo relajarme, algunas de las actividades que voy a recomendar más adelante para esos momentos, pero hasta ese momento, mientras tanto, me quedo en ese trabajo profundo, ¿ok? Ese trabajo profundo también, o en ese estado de flujo, no se encuentra en todo el día. Normalmente hay momentos del día en que más fácil puedes acceder a esos estados. La idea es que tú busques en qué momentos del día alcanzas esos estados de flujo. Normalmente es al despertarte, las primeras horas de la mañana, a veces a mediodía, un poco antes de dormir.
pero eso depende un poco de cada quien. Trata de identificar cuál es un estado de flujo y en esos momentos, cuando digan, mira, en estos momentos del día es cuando me siento más enfocado, haz lo más importante, ¿no?, de tu día. Es decir, la idea también es de que planees tu día, que pongas cuáles son tus actividades prioritarias. Se lo puedes hacer en la mañana, yo voy a hacer esto, una lista de cosas, cuáles son las prioritarias, y esas prioritarias las haces primero y tratas de hacerlo en esos momentos de flujo, ¿no? Y luego ya, normalmente después de unos minutos o horas en ese estado de concentración profunda, puede ser 25 minutos o una hora, 90 minutos, ya que estuviste ahí y que ya empieza a decrecer tu atención, que ya te empiezas a distraer, ya va a ser difícil volver a concentrarte porque ya estuvo como que tu mente ahí muy enfocada, entonces va a haber un periodo ahora de bastante más distracción. Entonces ahí se recomienda relajarse, hacer alguna otra actividad y también pues hacer actividades menos importantes. Actividades, o sea, ahí ya es cuando puedes empezar a contestar los correos, a ver quién te llamó, quién te mandó mensaje y responderles quizá, ¿no? O hacer cosas que no implican tanta concentración, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Entonces, viendo esto, pues una de las cosas que tenemos que hacer es desintoxicación digital y control de distracciones. Lamento decírtelo y quizá a partir de ahora, después de que diga esto, ya no quieras seguirme ni escucharme, pero pues es así, ¿no? Yo siempre digo, es mejor una verdad que duela que una mentira que acaricie. Esa es mi filosofía, mi forma de pensar, no sé qué te parece a ti. Pero es necesario, querido amigo, compañero de viaje, si quieres volver, si quieres desarrollar tu atención, tu concentración, sí o sí, o sea, no hay otra, amigo, no hay otra. Tiene que haber una desintoxicación digital, un control de distracciones, es decir, reducir tu tiempo con, pues básicamente, el celular, ¿no? Con pues, digital, básicamente. ¿Por qué? Porque, o sea, está comprobadísimo que es una de las cosas que más baja la atención, la concentración y que está educando al cerebro para ser distraído. Es decir, entre más usas el celular, o sea, sobre todo, como te estoy diciendo, en este tipo de actividades de cambio drástico de cosas, es decir, no es lo mismo usarlo a lo mejor para leerte un libro ahí, si alguien digamos que lo hiciera, que es una atención sostenida sobre algo continuo, a estar, por ejemplo, está claro este ejemplo, ¿no?, de TikTok, ¿no?, de 30 segundos de algo, un tema muy específico, cambias, ya es diferente completamente. 15 segundos, cambias, ya es diferente. Un minuto ahora, cambias y es distinto. Esos cambios drásticos continuos están educando al cerebro, la neuroplasticidad, lo están acostumbrando a ser distraído, a no tener una atención sostenida, a no poderse concentrar, a no poder estar en estado de flujo. Hay un concepto incluso que ya se llama brain rot, está rompiendo el cerebro, lo está tronando. Y es así, o sea, no hay un punto, o sea, no hay algo que tú puedas hacer para evitar. Mientras tú estés ahí, te vas a estar jodiendo el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? Pues tiene que haber desintoxicación, es decir, reduce el tiempo de uso. Ya, yo qué sé, si vas a hacer una cosa a la vez, no te digo que lo dejes completamente, pero, o sea, si vas a darte un momento para estar ahí viendo, porque a lo mejor ahí es donde te informas, ahí ves noticias o ahí ves lo que hacen tus amigos, lo que sea, o sea, está bien, pero durante un tiempo determinado, que sea, o sea, lo recomendable sería no más de 30 minutos,
Y que cuando lo hagas, o sea, lo hagas consciente incluso, y pues bueno, enfócate en eso, no te distraigas, una cosa a la vez, vas a estar ahí. Pero luego ya que termines tu sesión de distracción o como lo quieras llamar, guarda ese dispositivo y haz tus demás tareas aparte. ¿Sí? Puedes usarlo, pero reduce el tiempo de uso, o sea, porque hoy en día hay gente que está 6 horas frente al celular, 8 horas, 10 horas. Bueno, hay personas que se ha visto que están 18 horas frente a una pantalla, o sea, 18 horas. Realmente es un secuestro, o sea, es una persona parásita. Entonces, hay que reducir a como dé lugar ese tiempo, entre menos mejor. Algunas formas de hacerlo, bueno, quita las notificaciones, quita la vibración. No sé si lo puedes configurar, quizá mucha gente le da hasta ansiedades, ¿no? Y si me hablan y si hay una emergencia, bueno, ponle notificación para una persona que puede ser súper importante. Si puedes también, ponlo en blanco y negro. El celular se puede configurar para que lo puedan, creo la mayoría, para que esté en blanco y negro. Obviamente es más aburrido, pero ese es el objetivo, ¿no? Que es aburrido, que no te llame tanto la atención. O simplemente ponte pues, un horario para ver. Tienes que hacerlo para mejorar tu concentración. Si tú quieres mejorar tu concentración, es algo que tienes que hacer. ¿Okay? Entonces, tú organízate, tú ve cómo vas a hacerlo, pero esa es la recomendación. Te estoy hablando de los estudios del cerebro, por mi experiencia, por lo que dicen los mayores expertos en el campo de la mente y la concentración. Es algo que tienes que hacer. Entonces, pues bueno, ahí te la dejo de tarea, ¿no? Les dejo este video para que vean a este chico, así lo pueden escanear. Si no, les digo, le voy a pasar la presentación, pero pueden escanear este código. Es un video de 15 minutos de una conferencia de TED de este cuate que tenemos acá atrás, no sé, Bailey, y habla de cómo fue en su detox digital. Este cuate durante 30 días deja el celular. Al principio le da ansiedad, se siente muy mal, pero luego después de 7 días su cerebro como que es como que, ¿cómo le llaman cuando una persona deja la adicción, ¿no? El alcohol o las drogas? Te da como que un periodo de como enfermedad. Pero luego ya el cuerpo que se desintoxica, entonces vuelve a su normalidad. Bueno, a él le pasó después de 7 días y cuenta cómo mejoró enormemente su concentración, se hizo más creativo, disfrutaba más la vida, tenía más paz mental, era más feliz, más positivo. O sea, de verdad, un cambio radical gracias a eso, porque era de los que no lo soltaba. O sea, de verdad, conozco personas que me dicen, no, pues cuando les digo, no, es que guarda tu celular, enciérralo, quita la notificación. Dicen, no, no puedo yo hacer eso, Rafa. Como que no puedes. Dicen, no, o sea, solo de pensarlo me da ansiedad. Conozco personas así. Quizá, si estás aquí, quizá puede que tú seas uno de ellos. Bueno, es una adicción lo que se tiene. Entonces, pues hay que tomar cartas en el asunto antes de que sea peor. Bueno, entonces, dice aquí, vamos a hacer un ejercicio, una lista del no hacer. Dice, vamos a hacer este ejercicio, hacerlo por favor conmigo. Se toma tu teléfono, vas a descargar un poco, pero bueno, solo para que observes cuántas notificaciones tienes activadas. Hacerlo por favor ahí. Y entonces vas a escribir una lista de las cosas que no vas a hacer cuando estés concentrado en trabajo profundo, ¿no? ¿Cómo no te vas a permitir pues revisar redes sociales, responder mensajes, mirar el correo, ¿no? Y incluso, como te digo, lo mejor
lo ideal sería que cuando vayas a trabajar, concentrarte a leer, dejes el celular en otra habitación. Bueno, este cuate platica que incluso a veces, o sea, que lo deja en el coche porque no aguantaba las ganas de revisarlo. Y alguna ocasión incluso lo aventó a la azotea de su casa. Y que así solo al final del día iba a ir por él. Bueno, ahí un poco extremo, pero le dio resultado. Dice ahí, cada vez que controlas el impulso de tomar el teléfono, es decir, estás ahí concentrado, estás haciendo la actividad, uno a la vez, pero te dan ganas, voy a revisar, si me mandaron un mensaje, voy a revisar, voy a entretenerme tantito con un video, voy a tomar una foto, yo qué sé. Y tú te detienes, entonces es un ejercicio de autocontrol de voluntad, y eso está fortaleciendo tu voluntad. Cada vez, es como cada vez que rechazas un cigarro, ¿no? Alguien quiere dejar de fumar, cada vez que le dicen no, alguien que le invita a un cigarro, su voluntad está creciendo. Entonces, pues bueno. Bien. Además de eso, bueno, pues hay ejercicios que nos van a ayudar a desarrollar la atención. Uno, pues es la meditación. Claro, porque la meditación es un... Hay muchas formas de meditación, pero básicamente implica la atención sostenida. Entonces, así como tu cerebro se acostumbra a los cambios drásticos, de cosas, y entonces se empieza pues a destruir tu capacidad de atención sostenida, también por la neuroplasticidad puedes acostumbrar al cerebro a mantener una atención sostenida. Y pues una de esas prácticas muy recomendables, pues es obviamente la meditación. Pues, como les digo, hay varias, pero por ejemplo, hay algunas meditaciones que tienen que ver con estar imaginando ciertas cosas, ¿no? Una tipo meditación guiada, que vas imaginando que vas aquí y acá, haces esto, un símbolo, no sé qué. Entonces, el hecho de llevar ese pensamiento sostenido, pues te ayuda a desarrollar ese pensamiento sostenido. O hay otra que es, por ejemplo, concentrarte solo en la respiración. Entonces, eso también pues, te ayuda a tener atención sostenida. O hay otra forma de meditar que simplemente es ser observador de tus pensamientos. Estar ahí, es decir, esta es como la que más se recomienda para principiantes. Vamos a buscar meditar, es decir, vamos a respirar profundo, por ejemplo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y te lo explico primeramente. Por ejemplo, de ejercicio, simplemente vamos a hacer uno donde vamos a respirar profundamente para buscar entrar en alfa. Y ya que estés ahí, te van a venir pensamientos, la distracción. Entonces, dicen que una persona normal, antes de que le venga una distracción, va a poder durar 8 segundos o 12 segundos, de 8 a 12. Y entre esos 8 a 12 te va a venir un pensamiento. ¿Sí? Entonces, como si eres principiante, o incluso aunque no lo seas, también te sirve. Observas qué pensamiento te viene. Simplemente te acuerdas de algo. Normalmente la mayoría de los pensamientos que nos vienen es sobre el futuro. Creo que el 43% por ahí, en una de las diapositivas tengo la estadística. El 42% de los pensamientos en los que lleva nuestra mente es sobre el futuro. Y el otro casi 50% se divide entre el presente y el pasado. Entonces te va a venir uno de esos pensamientos, simplemente lo dejas pasar y vuelves al enfoque a concentrarte en tu respiración. Te sigues concentrando en la respiración, cómo entra el aire por tu nariz, cómo sale por tu boca. Y cuando te vuelva a venir otro pensamiento, no te castigues, no digas, ya me volví a distraer, o no te metas ahí más, ¿no? Simplemente lo observas de qué es y lo dejas pasar. Vuelves a tu respiración, viene otro pensamiento, lo observas y lo dejas pasar. Y entonces
esa práctica también te ayuda a serenar tu mente y a poder tener una mejor atención. Déjenme saber si les gustaría hacer la práctica. Déjenme saberlo en el chat. Se lo hago aquí. Entonces, vamos a hacer esta práctica muy sencillita y me van a decir cómo se sí, la práctica, dicen. Sí, sí, sí. Bien. Es muy sencilla. Yo los voy a ir guiando. Mirar. Simplemente vamos a entrar en alfa. Ya les he enseñado cómo entrar, pero bueno, lo repetimos rápidamente. Cierra tus ojos, miras hacia arriba, hacia el punto que suele llamar el tercer ojo, con los ojos cerrados, mirando hacia arriba. Imagina que agarras un limón por la mitad, lo acercas a tu boca, percibes su aroma de limón, lo exprimes en tu boca. Imagina el ácido jugo escurriendo debajo de tu lengua. Piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, abundante, agradable. Respira profundo. Inhala todo el aire que puedas, manténlo en tus pulmones y exhala. Inhalas, mantienes, exhalas. Muy bien. En ese estado, con los ojos cerrados, mirando hacia arriba, en la boca, vas a concentrarte solo en la sensación del aire entrando por tu nariz. Vas a llenar tus pulmones y vas a mantener tus pulmones llenos durante 4 segundos. Luego vas a exhalar, concentrándote en la sensación del aire saliendo por tu boca. Y vas a exhalar en 4 segundos. Se llama la respiración 4x4x4x4. 4x4 simplemente. Es decir, durante 4 segundos inhalas, durante 4 segundos mantienes, durante 4 segundos exhalas y cuando exhalas te mantienes 4 segundos vacío de aire, sin nada de aire, antes de volver a inhalar, 4 segundos así. Y luego inhalas otra vez en 4 segundos. Entonces, tu mente solo debe estar concentrada en estas dos cosas. En el conteo de 4 segundos en cada tiempo de la respiración y en la sensación del aire entrando por tu nariz, pasando a tus pulmones, llenando tus pulmones y saliendo por tu boca. Hazlo así durante un par de minutos. Y cuando te venga un pensamiento, lo observas y lo dejas ir. Y vuelves a concentrarte en la respiración. Voy a acompañarte un par de minutos, unos 4, y yo te digo cuando terminamos este ejercicio. Concéntrate en el conteo, la sensación, observa los pensamientos que te vienen y déjalos ir.
Si ya te distrajiste, vuelve a concentrarte en la respiración de nuevo. Incluso cuando tu respiración ya haya tomado un cierto ritmo, deja de contar. Deja que tu respiración sea natural y solo concentra en la sensación del aire entrando y saliendo. Este ejercicio tan sencillo, has de hacerlo al menos 10 minutos al día y gracias a ello vas a ver cómo irá aumentando tu capacidad de concentración, de atención sostenida. Podemos ir abriendo los ojos y me dices en los comentarios, platícame cómo fue tu experiencia, qué sentiste, qué tanto se distrajo tu mente, divagó, no divagó, lo que quieras conversarme, vamos a ver aquí en el chat. Dice Ileana, mi mente no divagó, muy bien, felicidades Ileana, paz, tranquila. Se me distrajo más el ruido de mi familia que la mente, ¿ok? Muy bien, fíjense, un ejercicio así de sencillo, hubo un momento que me relajé, fue muy poquito tiempo, el que, o sea, lo ideal sería más tiempo, ¿no? Para avanzar en la clase. Pero lo ideal es que hagas esto, eh, como les dije, 10 minutos al día sería un buen inicio, después podemos ir aumentando a 12 minutos, a 15, y lo que te dé tiempo también tu vida, ¿no? Pero te ayuda por varias cosas, ¿no? Una de las principales ventajas de hacer esto es que empiezas a acostumbrar a tu cerebro a a centrarte en una actividad a la vez, ¿no? A tener una atención sostenida, contrario a lo que hacen los dispositivos, ¿no? Pero otra cosa muy importante es aprendemos a disociarnos del pensamiento. Esta también es una meditación que suelen practicar los budistas, porque te ayuda a darte cuenta de que tú no eres tu pensamiento. Esto lo menciona mucho Eckhart Tolle, ¿no? Del poder de la hora. Él habla de cómo muchas veces la ansiedad y el sufrimiento, y esto también pues, es muy budista, el sufrimiento, la ansiedad, la preocupación viene de identificarse con el pensamiento. Ay, es que me siento así, tengo ansiedad y estoy frustrado y estoy preocupado. Tú no eres tu pensamiento. Tu pensamiento está así, tu pensamiento está preocupado, tu pensamiento está alterado, pero tu pensamiento no eres tú. Es algo que tú puedes controlar. Es una herramienta, la mente. Una herramienta. No eres tu mente. O sea, es algo muy poderoso, ¿no? Entonces, tú eres el que dirige la mente. La mente es tu herramienta. ¿Okay? Entonces, cuando pasa eso, es más fácil, al tener esa disociación y al practicar esa disociación de tu mente, es más fácil controlar. Que si estás implicado en ella y crees que eres tu mente, ay, es que soy así, y soy muy ansioso, y soy muy distraído. No, no, tú no eres así. Tu mente está así por falta de control y disciplina.
pero tú puedes disciplinarla, controlarla y poco a poco irla enfocando cada vez más. Pero tú no eres así, es tu mente, es una herramienta. ¿Okay? Es como los hindúes decían, es tus caballos, tú eres el cochero, ¿no? Imagínate estas carrozas de antes, era el cochero y estaba en el carruaje y los caballos, imagina que son esa mente, ¿no? Los sentidos y tal. Entonces, puedes decir, no, es que mis caballos son muy indisciplinados, se distraen, uno va para acá y otro para acá. Sí, ok, pues son tus caballos, no eres tú. Entonces, bueno, sabiendo eso, puede que tus caballos sean muy distraídos, muy disparejos, uno se va para allá y otro para acá, pero con un poco de disciplina, de educar a esos caballos, pues van a ser unos caballos obedientes. Pero tú no eres el caballo. El problema, la raíz del sufrimiento, muchas veces es creer que tú eres el caballo, creer que tú eres la mente. Entonces, para eso también te ayuda este ejercicio, disociarte de tus pensamientos. El observarlos, ese hecho de observarlos y dejarlos pasar, ocurre no a nivel teoría, que tú puedes decir, entiendo, no soy la mente, ya lo entendí intelectualmente, pero el practicarlo diariamente te hace ese entendimiento vivirlo, interiorizarlo. No solamente comprenderlo intelectualmente, sino lo estás viviendo porque observas el pensamiento y lo dejas pasar. No soy yo el pensamiento que por repetición y patrones repetitivos esos pensamientos vuelven una y otra vez, por eso me llegan muchos pensamientos de eso, me viene este recuerdo de ese trauma, me viene aquello. Es un patrón repetido porque se ha instalado, tal, pero lo dejo, pero tú estás en distancia de esa mente. Entonces, interioriza ese concepto y vas a empezar a adquirir mayor control. Bueno, se puede decir mucho de cada punto que estoy diciendo ahora, pero bueno, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Bien, entonces, ese es algo que te recomiendo también, sí o sí, practica la meditación. O sea, aquí hay dos cosas que sí o sí debes de empezar a hacer. Uno es ese detox, desintoxicación digital, y otro, empezar a practicar la meditación. Puede ser esta o puede ser cualquier otra, ¿no? Pero el caso es la práctica, constancia. Una técnica un poco conocida, pero que también te va a ayudar a mejorar tu concentración, es el entrenamiento de la mirada. Y es que fíjate, la mente y el cuerpo pues están unidos, ¿no? En otras clases he enseñado cómo tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo mental y espiritual. Bueno, entonces esos cuerpos están codependientes uno de otro y bueno, el caso es de que hay acciones fisiológicas que hacemos que influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestra mente. Por ejemplo, si yo me pongo así, mirando hacia abajo, durante unos minutos voy a empezar a sentirme deprimido por mi fisiología. Si yo me pongo así, recto, pecho hacia adelante, mirando al frente un poco hacia arriba y sonriendo, aunque me sienta mal, pero solo al hacer esta fisiología empiezo a sentirme bien, como por fuerza, ¿no? El cuerpo lleva a tu mente. Bueno, así hay, o te imaginas un limón y saliva, ¿no? Es decir, hay cosas que si haces con tu cuerpo influyen en tu mente, así como hay cosas que si haces con tu mente influyen en tu cuerpo. Es recíproco. Bien, algo que lleva a nuestro cerebro a aumentar el estado de alerta, de atención, es el enfoque. Tenemos dos formas de enfocar. Nuestra vista puede ver, tiene dos formas de visión, digamos. Una es el enfoque preciso, donde aumenta el detalle de las cosas, y otra es la visión periférica, donde te relajas, ves más el panorama, ves de forma más amplia, tu visión se amplía, pero ves con menos detalle, ¿no? Mira, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vas a poner tus dedos aquí, así como yo, y te vas a concentrar en tus dedos. Y vas a observar tus dedos, el detalle de tus dedos, tus uñas, ¿no?
Tu mano puede ser. Bueno, yo tengo vellitos ahí en mis dedos, quizá tú no. Las mujeres, pues creo que no. O un poquito, bueno, te fijas ahí en los detalles, ¿no? Las arruguitas de los dedos, todo, las uñas, todo. Y luego vas a poner tu mano un poco más a la derecha, pero mirando al frente, y vas a ver que puedes seguir viendo tus dedos, pero al estar en la parte periférica ya no los puedes observar con detalle. Sabes que están los dedos ahí, pero no ves el detalle de los dedos, porque lo estás viendo con la visión periférica. Pero al poner atención a tu visión periférica, te das cuenta que si antes tú te concentrabas en la mano, pues veías los detalles de la mano, pero tu visión se reduce como un cono. En cambio, cuando ves con la periférica, se abre, amplías tu percepción, pero ves con menos detalle, ¿no? Ves más, pero con menos detalle. Si te enfocas, ves menos, pero con más detalle. ¿Me explico? Fácil de entender. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enfocas en algo, fijas la mirada en un punto. Tu cerebro, por costumbre, así como cuando salivas te relajas, cuando fijas la mirada en un punto, empieza a activarse la parte de tu cerebro de alerta y concentración. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio a la hora de que vas a entrar a una clase, de que te vas a poner a estudiar, a leer, cuando vas a empezar a hacer un trabajo profundo, vas a trabajar, lo que sea que vayas a hacer, date 2 o 3 minutos de fijeza de la mirada. Concéntrate en algo, puede ser un objeto, no sé, libro, cualquier cosa que tengas ahí, y lo vas a poner a una distancia no más allá de tu brazo, ¿no? Porque tiene que ser a una distancia no muy larga, porque si tú miras más a la distancia, empieza a entrar tu visión periférica. Tiene que ser aquí a lo corto, ¿no? Algo que puedas sostener, que esté cerca, que esté a la altura de tu brazo, a la distancia de tu brazo, o poco menos incluso, y vas a fijar tu mirada. Incluso, o sea, si puedes no parpadear, mientras no te moleste, puedes estar ahí sin parpadear y con la mirada fija, viendo el detalle de la cosa, ¿no? Tratando de observar a detalle. 2 o 3 minutos, y con esos 2 o 3 minutos a tu cerebro le estás diciendo, concéntrate. Se activa la parte de la concentración. Al contrario, cuando estás en la periferia, cuando quieres relajar tu mente, tienes que ver en periferia, tienes que ver amplio. Por ejemplo, cuando ves un paisaje, ¿no te pasa? Pues en un paisaje, cuando ves un paisaje, usas la periferia, ves todo. No ves todo, no ves a detalle, pero ves todo general, en todo general, y te relajas cuando ves esos paisajes, ¿no? O cuando tienes una mirada, o cuando ves una ciudad, ¿no? Ahí en un mirador o algo así. Cuando ves, pues amplio, cuando tienes una visión amplia, tiendes a relajarte y a divagar un poco. Divaga un poco tu mente. Entonces, cuando quieras relajarte, divaga, ve paisajes, tiene una visión amplia. Cuando quieras concentrarte, concéntrate en un detalle de algo, 2, 3 minutos. Puedes sincronizarlo con la respiración, ¿no? Te concentras en tu respiración y en el detalle del objeto. Y eso es una forma de aumentar tu concentración, obligando al cerebro a concentrarse. Es algo fisiológico. Es como imaginar un limón y saliva, ¿no? O como ponerte así, sonriendo, aunque te sientas jodido del humor, ¿no? Te sientes muy triste y tal. Si tú haces esto, sonríes forzosamente, vas a forzar a tu mente, a tu estado de ánimo, a estar bien positivo, porque tu cuerpo obliga a tu mente y a tu estado de ánimo. Entonces, así también, el fijar la mirada en un punto y ver el detalle, observar 2 o 3 minutos, obliga a concentrarse, se activa la parte del cerebro de la concentración, empiezas a soltar epinefrina, noradrenalina y ciertos químicos que te ayudan a concentrarte también, y eso también. Entonces es un buen hack, ¿no? Fijeza de la mirada. Como les comento, es algo que mucha gente no conoce, pero que ahora tú ya conoces. Si están viendo las diapositivas. Bueno, entonces ese es otro punto, ¿no? No, aquí ya.
Sexto punto, dice planificación y ciclo de trabajo profundo. Esto tiene un poco que ver con lo que habíamos visto antes, ¿no? Es decir, simplemente te había dicho que habíamos visto lo del trabajo profundo. Aquí, digamos que lo dije junto antes. Hay que planear, es decir, si tú ya sabes que en qué ciclos, o sea, debes de planear tu día, lo que te he dicho antes, ¿no? Poner prioridades y las prioridades hacerlas en tus momentos de trabajo profundo. Tienes patrones, normalmente todas las personas tenemos momentos donde estamos más concentrados que en el resto del día. Hay que poner atención. Los momentos tienen a ser patrones o constantes, es decir, normalmente en la mañana o en la tarde o en la noche, dependiendo de cada persona. Yo en este momento del día me siento más concentrado, he visto que me puedo concentrar mejor. Bueno, si ya tienes un horario, o sea, identificas esas horas y busca planear tu jornada para que en esas horas en que más se te facilita, hagas trabajo profundo, ¿no? Es decir, tareas de 60, 90 minutos, donde te vas a concentrar plenamente, y vas a hacer todo lo que ya hemos dicho. Una cosa a la vez, quitar las distracciones, etc. Bueno, eso es lo que tiene que ver con este punto. Otra cosa también que te va a ayudar a la concentración es el ejercicio. Bueno, así como lo dije antes, el cuerpo obligadamente, o sea, como hay una interdependencia del cuerpo con mente, entonces así como la mente puede curar o puede enfermar, ¿no? El efecto placebo y nocebo, también el cuerpo afecta sobre el estado mental. Entonces, el ejercicio implica una gran cantidad de atención y concentración, y sobre todo, por ejemplo, cuando es un deporte. Entonces, fíjate, el cerebro creemos que está activo cuando hacemos un trabajo intelectual, y bueno, en verdad, pues hay mucho trabajo cerebral cuando estás haciendo un trabajo intelectual de pensamiento, de lectura, reflexión, filosofía, etc. Ahora, cuando estás haciendo un tipo de ejercicio donde implica, pues obviamente, movimiento de tu cuerpo, tu cerebro también está súper activo porque tiene que estar haciendo un montón de coordinación y mucho más, por ejemplo, en un deporte o en algún ejercicio que necesite coordinación. Un deporte no solo implica coordinación de cuerpo y mente, sino también, por ejemplo, con estrategia. O sea, se me ocurre ahora el fútbol y ver dónde está aquel y aquella persona y a quién se lo paso para anotar gol y ahí hay un defensa, etc. O cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, de preferencia sea un deporte, pero si no, al menos un ejercicio, porque es cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, correr, ¿no? Estás corriendo o caminando rápido, o algo que implique actividad física, pues tienes que estar alerta al entorno, aunque lo haces de forma inconsciente, ya el movimiento de los pies y las manos, tienes que estar alerta a cómo te vas sintiendo. Entonces, estás haciendo varias operaciones y tu cerebro está alerta. Digo esto porque muchas personas que son muy intelectuales o trabajan mucho con la mente, dicen, no, pero yo no, o sea, no ven el ejercicio como una pérdida de tiempo. Les confieso algo, en su momento yo así lo veía. Yo llegué a un momento de mi vida que yo no hacía nada de ejercicio, años. Obviamente empecé a engordar un montón, ¿no? Porque yo lo veía así, o sea, mi creencia limitante era, es perder el tiempo. Yo me enfocaba completamente en la mente, ¿no? En la mente, la mente. Pero claro, eso a la larga, pues empezó a afectar mi mente. Empezaba a concentrarme peor, empezaba a rendir menos, ser más distraído. Y entonces empiezo a hacer ejercicio y veo que vuelve otra vez a aumentar mi concentración, menos distracciones, más enfocado, aparte que me siento más feliz, empecé a sentir más feliz y obviamente pues hay un montón de consecuencias que tiene el hecho de hacer ejercicio, beneficiosos, ¿no? Entonces el ejercicio es algo que también debemos de meter en nuestra rutina. Yo sé que son varias cosas, al final de esta clase vamos a hacer una lista de cosas que vamos a poder implementar en los siguientes días. Te aconsejo que empieces con 2 o 3 nada más y luego poco a poco más cosas, ¿no? Pero bueno, uno de esos sería el ejercicio. También es recomendable hacer durante el día, o sea, y en intervalos. Aparte de darte tu media hora al menos de ejercicio diario,
se recomienda hacerlo al inicio del día, por ejemplo. También es recomendable que, por ejemplo, lo hagas tras varios lapsos de estar haciendo un trabajo mental. Es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? Mi timer, mi cronómetro, de que yo me pongo así, ya sea para leer o para trabajar, me pongo, ¿no? 45 minutos, una hora, lo que sea, le pongo. Y entonces ya cuando suena, 40 minutos a la hora o al tiempo que le haya puesto, yo ya paro ahí y bueno, y entonces voy, camino, hago una sentadilla, lagartijas o simplemente bajo, voy, tomo agua o hago cosas, ¿no? Pero hago actividad física, ¿okay? O a veces hago unos estiramientos, un poquito de yoga, algo que sea físico. Además, claro, el cerebro necesita oxígeno y necesita sangre para funcionar. Si estás mucho tiempo sentado, entonces empieza a disminuir esa cantidad de sangre que llega al cerebro. Entonces, el hecho de moverte, de hacer ejercicio, pues, vuelve a hacer que tu corazón empuje más la sangre y empieza a llegar más sangre al cerebro, de tal forma que después de hacer 4, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, un poco de actividad física o actividad física en general, pues va a bombear más sangre a mi cerebro y cuando regreso otra vez, es decir, voy 5 o 10 minutos, hago algo de ejercicio, de movimiento, aunque sea bajar escaleras, subir, hacer una caminata en mi casa de un lado a otro, y listo, con eso sería suficiente. Cuando vuelvo otra vez a lo que estaba haciendo, al trabajo, a escribir o lo que sea, a estudiar, mi mente está mucho más descansado, mucho más oxigenado y con mayor irrigación sanguínea. Entonces, esos lapsitos, o sea, normalmente se dice que cada 45 minutos o al menos cada hora has de hacer una actividad física de al menos 5 minutos. Justamente ahorita ya llevamos que casi 2 horas sin actividad física, así que ¿por qué no practicamos con el ejemplo y vamos a hacer unos estiramientos? ¿Les gusta la idea? ¿Qué les parece? A pararnos tantito, entonces a ver si se me puedo ver bien acá. Yo lo voy a hacer sentado, ustedes háganlo parado para no cortarme ahí sobre la cabeza. Y pues, por ejemplo, podemos estiramos un poco para allá. Sienten cómo les truena la espalda. Me gustaría hacerlo parado, pero para que me vean, lo voy a hacer sentado. Ustedes háganlo parado, por favor, mejor. Muévanse con la columna, no sé si pueden, están parados, van un poco los pies, como trotando, ¿no? Mueven las manos, hagan movimiento, ¿no? Pueden hacer sentadillas mejor, o lo que sea. Bueno. Entonces, la idea es esta. Moverse un poco, minutos, exacto, y estirarse, caminar, de uno a otro. Y simplemente esto, ¿qué tal? Lo hicimos muy breve, ¿no? Lo ideal sería 5 o 10 minutos. Pero bueno, solo con este poquito les hace cambiar de estado, ¿sí o no? Eso volver como que te vuelve a enfocar, ¿no? Pero ya después empieza a dar sueño, empieza a bajar tu ritmo. Entonces, es otra cosa. Cuando estén estudiando, haciendo un trabajo intelectual, cada ciertos minutos, o sea, cada hora, cada 45 minutos, haz actividad física, haz una actividad física. Al menos 5 minutos, ¿no? Que vuelva a oxigenar, que vuelva a dar impulso a la sangre al cerebro. Okay. Y bueno, hablando de la parte física, pues también, aquí en este punto 7 vale, ¿no? El descanso. El descanso definitivamente es importantísimo, dormir 7, 8 horas al día, sería como lo ideal. Hay gente que puede dormir menos, bueno, eso cada quien, pero la mayoría de las personas necesita 7 o 8 horas de sueño diario y dormir bien. Te digo brevemente, que esto casi que podría ser otra clase de cómo dormir mejor, pero te digo rápidamente unos tips así de carrerilla. Oscuridad completa, no duermas con luz. Entonces, entre más oscuro esté tu cuarto, tu habitación cuando duermes,
mejor vas a descansar. O sea, se ha demostrado que hasta un foquito rojo LED de estos que ahora están en la televisión, un foquito solo que esté en tu habitación encendido, reduce la calidad de sueño, o sea, con estudios que se han hecho en laboratorio. Entonces, yo, o sea, incluso cuando, o sea, mi cuarto obviamente está lo más oscuro que puedo hacerlo, pero a veces pues, me toca ir a hoteles o así, cuando ando de viaje o dando clases por otro lado, ¿no? Voy a un hotel y tienen el reloj está ahí con la luz roja, la televisión, que aunque la apagues, deja un puntito, el aire acondicionado. Bueno, yo trato de desconectar todos los aparatos que puedo, de tal forma que me quede completamente a oscuras. De esta forma descansas mucho mejor, incluso las cortinas, las compré así, le llaman blackout, que es así como muy pesadas para que no deje pasar nada de luz. Entonces, uno es eso, a oscuras. Dos, busca no ver dispositivos móviles, ni computadora, ni televisión, al menos una hora antes de irte a dormir. Porque las pantallas emiten una frecuencia de luz azul que le llaman, que es similar a la luz del día. Entonces, cuando tú ves las pantallas, es como si estuvieras viendo, o sea, tu cerebro lo interpreta como que es de día aún, y entonces quita esos receptores del sueño, digamos, o te pone en un estado de vigilia, y luego te va a ser difícil conciliar el sueño. Esta gente que se queda dormida con la tele, con el teléfono, tiene una calidad de sueño peor, se despiertan y sienten que no descansan, o se despiertan a medianoche. Eso ocurre, o sea, puede haber varios factores, el estrés y otros, pero uno de esos es la luz azul evita, a como de lugar, dispositivos una hora antes de irte a dormir. Déjala afuera, etc. Ese es otro. También la falta de ejercicio hace peor calidad de sueño. Si tú haces ejercicio en la mañana o durante el día, cuando vayas a dormir, pues vas a estar más propenso a descansar mejor, ¿no? Hay gente que tenía insomnio y solamente con decirle ponte a hacer ejercicio todos los días y lo hizo, se le quitó. Entonces, a veces no es el problema, ¿no? Que estás ahí, que no haces ejercicio. Entonces, eso te ayuda. Solo que trata, que si vas a hacer ejercicio, trata que no sea 1 o 2 horas antes de ir a dormir, ¿no? Porque si haces ejercicio 1 hora antes de dormir, pues te vas a poner otra vez, tu cuerpo dice, ah, pues hay actividad y se sueltan químicos del día, ¿no? Entonces, puedes hacerlo en la noche, pero al menos 2 o 3 horas antes de dormir. Lo ideal sería pues que fuera durante el día. Pues bueno, eso respecto a la parte física. No, y ahora a la alimentación, el octavo punto, pues también obviamente va a afectar. Por ejemplo, lo más básico, si vas a trabajar en trabajo profundo, si vas a estudiar, a leer, a concentrarte, busca que al menos sea 1 hora después de haber comido. ¿Por qué? Cuando tú comes, para hacer el proceso de digestión, la sangre baja al intestino. Entonces, o sea, la sangre va a ir mayormente a donde se está utilizando. Cuando estás en un estado de miedo, de pánico, la sangre llega a las manos y a los pies para pelear o para correr, ¿no? Entonces, cuando estás pensando mucho, reflexionando solamente, la sangre va al cerebro. Pero cuando estás digiriendo, pues la sangre va al estómago y a los intestinos. Entonces, si tú acabas de comer, la sangre tiene que bajar para ayudar en la digestión. Entonces va a haber menos sangre disponible al cerebro y la energía se concentra aquí, entonces vas a rendir peor. Entonces eso es lo primero, ¿no? Lo más básico. Busca no estudiar o hacer trabajos intelectuales que requieran concentración justo después de comer, sino espérate al menos 1 hora. También por eso a veces el ayuno intermitente ayuda a las personas a estar más concentradas, es decir, hay gente que ayuno, es decir, ayuno intermitente es un ayuno que no es de un día, 2 o 3, sino que, por ejemplo, 12 horas de ayuno o 16 horas de ayuno. Es decir, yo es algo que practico bastante en mis días. Yo normalmente no ceno, es decir, desayuno bien, obviamente que sea nutritivo, como a las 3, 4 de la tarde y ya, hasta el siguiente día vuelvo a probar alimento. Al principio me costó trabajo, ya luego te acostumbras, ¿no? Pero eso ayuda a que, por ejemplo, para la noche o en la mañana, antes del desayuno,
tengo mucho enfoque, pero eso depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, es otro tipo. También algo que, alimentos que te van a ayudar, pues lo que le llaman la dieta mediterránea, o esto, o sea, como consumir verduras, proteína, grasa saludable, eso pues te va a ayudar también al enfoque, porque lo contrario, por ejemplo, los carbohidratos y los picos de azúcar es algo que te pierde el enfoque. El exceso del azúcar, esos picos de azúcar, ¿no? Son terribles para el cerebro, ¿no? Porque te dan ese pico, ese shoot, tú dices, no, pues es que me tomo ¿qué dicen, no? Un refresco, un dulce, y sí, te da energía, tu cuerpo, tu cerebro necesita esa glucosa para funcionar, pero al ser tan alto, ese pico, entonces le da como que un shot durante unos minutos, pero luego viene una caída y te da sueño, ¿no? Entonces, se recomienda pues que no tengas esos picos de azúcar, que no consumas cosas en demasía dulce, ¿no? Tratar de consumir verduras, carne, grasa animal, ¿no? Grasa saludable. Entonces, eso es, también habría toda una clase, por decir, de la alimentación, pero bueno, en general, pues esa sería. Aquí pueden tomar una foto a esta parte de la alimentación. Entonces, hay una proteína de grasas saludables, ¿no? Aquí te pongo unos ejemplos: huevos, aguacate, frutos secos. Incluye carbohidratos complejos como la avena, frutas, la quinoa. Estar hidratado, pues siempre que me ven en clases, esto lo saben también mis alumnos avanzados, siempre tengo mi bote de agua, ¿no? Siempre estoy tomando agua, porque justamente el estar deshidratado pues hace que pierda rendimiento cerebral. Planifica tus comidas. Fíjate, aquí hay como que parece una contradicción, pero no es tanto así. Es decir, si no vas a hacer, o sea, hay ayunos, el ayuno intermitente te puede ayudar a tener más concentración porque estás más enfocado y no estás llevando grasa. Pero si no vas a hacer ese ayuno intermitente, si estás en un estado normal, entonces se recomienda no dejar muchas horas sin estar consumiendo algo, ¿no? Unos snacks saludables. ¿Por qué? Porque esa glucosa pues ayuda a que tu cerebro pues esté trabajando. Entonces, o vas a practicar ayuno intermitente o algún ayuno, si lo necesitas o si lo quieres hacer como práctica, que tiene otros beneficios, ¿no? Pero no es tema de ahora. O si no, simplemente pues trata de cada 2 o 3 horas consumir algún fruto seco, algún snack así saludable, para que tu cerebro también tenga esa energía. Frutos secos, dice yogur griego, puede ayudar. Bueno, también el entrenamiento cognitivo lúdico, es decir, también algo que puedes hacer es juegos mentales, ¿no? Sudoku, crucigramas, incluso algunos videojuegos de estrategia, ¿no? Y también planteate hacer entrenamientos mentales de forma divertida. No siempre tiene que ser algo que te requiera solamente pues, esfuerzo, voluntad, entonces, no, hay cosas divertidas, ¿no? Por ejemplo, los videojuegos de estrategia o estos, ¿no? Para armar, rompecabezas, este tipo de cosas, juegos que desafíen tu capacidad mental o incluso no sé, el crucigrama, dominó, damas chinas, ajedrez, ¿no? Que ponen a trabajar tu mente, tu cerebro, pues también obviamente te va a ayudar, ¿no? No se diga el ajedrez, o sea, necesitas mucha concentración. Entonces, busca juegos que te desarrollen esa concentración y que además te divierta. Entonces, lo mejor es eso, es encontrar un jueguito ahí que te divierta, que te guste, pruebes con varios y que lo practiques de forma regular. Eso también te va a ayudar y además te va a divertir. Entonces, eso también, pues, empezando alguna de las cosas que te ayuda. Bien, dice acá, muchas veces también creemos que el estar subrayando, repasando, nos va a ayudar a memorizar más.
Ahora, algo que eso a veces no siempre te ayuda a memorizar más las cosas o a aprender mejor. Lo que se ha demostrado que ayuda muchísimo a la retención de información es la autoevaluación. Por ejemplo, estás leyendo, estás estudiando, y en vez de estar subrayando, repasando, dices, bueno, llegas a la media hora, a los 40 minutos, muy bien, y empiezas a escribir en tu libreta todo lo que te acuerdas que has aprendido. Te puedes escribir. Y luego ves si cuánta relación hay con lo que realmente aprendiste. Muchas veces no te acuerdas bien de todo, pero el hecho de hacer ese ejercicio de recordarlo, le dice a tu cerebro esto es importante y se queda más grabado. Y aparte estás ejercitando esos ejercicios de autoevaluación. Entonces, de hecho, aquí como lo pongo, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Cierren sus apuntes y me van a poner en el chat, no hagan trampa por favor, vamos a hacer este ejercicio. En el chat van a escribir cada uno de los puntos que hemos visto ahora. Hemos visto 9 puntos para desarrollar la concentración. Escribe los que te acuerdes. Puede que te acuerdes de todos o solo de algunos, no importa, no hagas trampa, solamente escribe. Vemos, por ejemplo, te voy a dar una pista, alimentación, es uno de los puntos. ¿Cuáles son los demás? ¿De cuáles te acuerdas? Escríbanlo ahí en el chat, por favor. Ya hay unos que están echando la mirada a los apuntes, no sean así. Es ejercicio para ustedes. O sea, esto no, yo no les voy a poner un tache o algo. Es simplemente para que lo hagas y que recuerdes hacerlo luego en tu día a día. Dice Fernando Martínez, hacer una cosa a la vez. Muy bien. Dice Pedro, meditación. Entrar en alfa, una cosa a la vez, alimentación. Esa yo la dije, no sean tramposos. No multitareas, muy bien. ¿Qué más? El teléfono, dejarlo fuera de las tareas, ¿no? Detox digital. Dice Karen, alimentación, sueño, meditación. Muy bien, Karen, se acordó del 3. Hibi, Jocabed, concentración plena, ejercicio, autoevaluación. Marisa, alimentación. Dice Ángela Mateo, meditación, concentración a un objeto también, ¿no? Liliana, no hacer multitareas, desintoxicación, alimentación, meditación, muy bien. Meditación, ejercicio. Fíjense, llevaban 9 y los que más se acordaron fueron 4. Respirar, meditar, ejercicio. Entonces, este ejercicio de autoevaluación te ayuda. Entonces, eso es algo que hagan a cada rato, cada vez que estudien, que lean, que estén aprendiendo algo. Después de unos minutos, quizá ya cuando terminaron su sesión, van a ver, apúntense, me acuerdo que vi esto, los temas principales. Este ejercicio de verdad desarrolla muchísimo la mente, la concentración, la memoria, el aprendizaje. Es súper efectivo, la autoevaluación. ¿Ok? Entonces, no se olviden, estarlo haciendo cada rato. Bueno, hay he tomado varios cursos de lectura, porque me gusta mucho leer, entonces pues trato de hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, hay una práctica que me he hecho, que me ha ayudado bastante, se los paso el tip, que es de que cada que leo una página, para algunos tipos de libros, sobre todo los que más quiero aprender, algunas novelas, por ejemplo, otro tipo de lectura que no me interesa tanto, pues no lo hago, ¿no? Pero en los que me quiero aprender mucho, si voy ahí, es algo que algunos lo critican, y dicen, no, estás loco, ¿cómo haces eso? Pero bueno, porque tiene que ver con escribir, es decir, acabo una hoja, ¿no? Acabo de leer una hoja, y hago un dibujo, un símbolo o un resumen con 2 o 3 líneas de esa hoja. Entonces, de una hoja y escribo esto, el autor quiere decir esto y esto, esto. Lo escribo, 1 o 2 líneas, se trata de resumir la hoja en 1 o 2 líneas. Mejor aún, un dibujo relacionado a eso. Por ejemplo, ahorita de la clase, ¿no? En el ejercicio. Pondría un dibujo un relojcito que diga 45 minutos y luego un más y una persona corriendo. Es decir, cada 45 minutos hace actividad física. Ese dibujito resume todo lo que vimos de alguna cosa. Y entonces es como que está resumiendo, o sea, toda esa hoja, pero en un símbolo, y al ser un dibujo es más fácil que te acuerdes. Y luego ya cuando termino la lectura de mi libro, repaso los dibujos
y es también como un anclaje. Rápido me acuerdo de todo lo que trató esa hoja. O el capítulo. No puede ser hoja, o cada 2 hojas, o cada capítulo, como te vayas acomodando. Pero ese es un poco parte de esta de la autoevaluación. Entonces ya vas dibujando cada hoja. Entonces por eso te digo que algunos me critican, ¿por qué rayar los libros? A mí me encanta rayar los libros, es decir, no me gusta porque pues, hay libros muy bonitos, ¿no? Cuando son también muy bonitos, pues no lo hago, pero en la mayoría sí lo hago. Pero, de hecho, está demostrado que cuando rayas libros, subrayas, pones margen, notas al margen, todo eso, se aprende más, ¿no? Y como el libro, lo que importa es la información dentro de tu cabeza, pues si rayando los voy a aprender, voy a aprender más, pues los rayo. Y para eso lo compré, para eso lo estoy leyendo, para aprender, no solo para que se vea bonito, ¿no? Entonces, pues ese es uno que les dejo ahí también, ese hack, ¿no? Cada página o cada 2 páginas, según tú veas, haz un resumencito ahí en al calce, a la orilla, lo que sea, y de preferencia un dibujo que resuma lo que trata el capítulo y vas a ver que se te memoriza más. Y ya que terminas tu lectura, repasas los dibujos, ya no repasas todo, obviamente, nomás los dibujos o el resumen, y eso te hace que se te grabe más, ¿no? Entonces, es otra técnica. ¿Y en qué más? Ya lo hicimos, el ejercicio. Ya estamos terminando las últimas 2, 3, ¿no? Entorno y sonido como aliados. El entorno en donde estás es muy importante. Entonces, por ejemplo, entorno, trata de que esté limpio, organizado, ¿okay? Entre más limpio esté el entorno donde vas a trabajar, es más fácil que te concentres. Entre menos distractores hay, trata de que sea un lugar, que tu lugar sea minimalista, es decir, entre más estímulos tienes, que si un cuadro acá, que si una foto, que si un adorno, todo eso distrae. Por eso entre más liso, entre más limpio, va a ser más fácil para ti concentrar. Si tienes un reguero de cosas, de hojas y todo eso, ya solo eso es algo inconsciente, reduce tu concentración, porque hay distractores. Cada uno, ¿por qué? Porque cada una de esas cosas que puedes tener en tu escritorio, en tu mesa, son anclajes, ¿no? Son estímulos. Cada uno de esos, por ejemplo, si yo tengo, y a veces me pasa, ¿no? No siempre lo logro, pero trato de cada poco volver a recoger, rellenar, sobre todo cuando me voy a concentrar en algo, a ver, recojo aquí, sobre todo la parte que está a mi vista, y me es más fácil concentrarme. Porque si no, tengo un libro por acá, otro por acá, un documento, una tarea que dejé por allá, un vaso, y todo eso me recuerda, sí, tengo que hacer, sí, esta clase, sí, ta. Inconscientemente, todos esos son estímulos a mi mente que me distraen. Entonces, entre más limpio esté, mejor, más listo, entre menos estímulos hay, ¿okay? Eso por un lado, eso en cuanto al entorno. Entonces, también otra cosa, trata de que el lugar donde estudias o donde haces el trabajo sea uno y que nada más lo uses para ello. Hay unos que le llaman el dojo, ¿no? Aunque es un término más japonés, que son artes marciales, o el santuario, o como lo que es un santuario, pues también es más sagrado, ¿no? Para cosas religiosas, así. Pero bueno, es el sentido, ¿no? O sea, un lugar, cuando hagas trabajos intelectuales, de aprendizaje, de lectura, del trabajo, etc., trata de que siempre sea el mismo lugar. Por ejemplo, un error que yo llegué a cometer era de que al principio, cuando yo comenzaba a trabajar por internet, pues para mí era muy como trabajar en mi laptop, pues para mí era muy cómodo trabajar en mi cuarto, en la cama, en el sofá de la sala, pero eso bajaba mi rendimiento, aparte me iba lastimando la espalda, ¿no? Y cosas así. Entonces ahora, aunque quizás es menos cómodo, pero siempre trato de leer, de trabajar, siempre aquí en mi escritorio, en mi oficina, incluso tengo una silla con un respaldo especial que me mantiene recto. Para mí sería más cómodo estar así, ¿no? Medio acostado, trabajando y tal. Pero eso te dispersa. Entonces siempre pongo mi silla como recto espalda ahí. Al principio no es tan cómodo, pero luego el tener esa buena posición ayuda a concentrar. También el tema, la posición en la que estás influye en cómo
procesas las cosas. Lo mejor es una posición recta, espalda recta, cabeza también, sentado con los pies sobre la tierra, es decir, no cruzados, sino sentados, y respirando de forma tranquila. A veces es difícil hacerte consciente, e incluso esto puede ser una distracción, pero al principio es bueno y luego te vas acostumbrando. Ya llega un momento que haces de forma inconsciente tu postura, pero el tener una postura recta, tus piernas que no estén cruzadas, que estén tocando el piso, apoyadas sobre el piso, las plantas de tus pies, eh, eso va a ayudar a concentrarte también. Muchas veces queremos estar leyendo y concentrado y así, y no sé qué, y agarramos cualquier postura y leemos en la cama, en el sofá. Es otro error. Ese es un error. Entonces trata de que siempre sea el mismo lugar. Aparte es un anclaje, es decir, si siempre te concentras en el mismo lugar, ese lugar es para ti un anclaje. Y entonces cada que vas a ese lugar, se activa el estado de concentración. Entonces es otra recomendación. Siempre hazlo en el mismo lugar y ten una buena posición. Otra cosa más respecto a eso, y ya para terminar este punto, el sonido. Obviamente el sonido va a influir bastante en tu capacidad de concentración. Por lo mejor sería un ambiente tranquilo, pero a veces no se puede, más si es una ciudad. Entonces puedes usar lo que le llaman sonido blanco, es decir, puedes ponerte una música. Hay gente que le facilita la música, hay gente que prefiere el silencio. Tú ve de cuál eres y pues usar lo que sea conveniente para ti. La música, si vas a usarla, se recomienda que sea, es decir, sinfónica, instrumental, es decir, que no tenga voces, ¿okay? Porque si tiene voces, pues son anclajes, toda palabra que escuches es un anclaje, entonces son distractores. El hecho de que tenga una canción ahí, te recuerda y te hace pensar y te va a distraer. Entonces por eso se recomienda que sean solo instrumentos, ¿no? La música clásica se recomienda mucho, sobre todo la barroca, o si no, pues simplemente sonidos de naturaleza, sonidos continuos, ¿no? Como de lluvia, de agua corriendo, de aire, de pajaritos, cosas así. Sonidos como ambientales, esos también te pueden ayudar. O de plano ruido blanco, así como tengo un amigo que no puede dormir sin el sonido de un ventilador. Entonces siempre tiene un ventilador y cuando no puede tener un ventilador en su celular, que esto es muy curioso, grabó el sonido de un ventilador que conecta una bocina que siempre trae portátil. Entonces cuando va a dormir, te lo platico porque recientemente vinieron a mi casa estas personas, unos amigos, hicimos aquí una carne asada, una convivencia, quedaron a dormir. Algunos de ellos, entonces no traía su ventilador, entonces puso su bocina y ya se durmió. Un sonido de ventilador, imagínate. Pero eso está demostrado que ayuda al cerebro a relajarse porque es un ruido blanco, es decir, como quizá no puede tener un silencio, entonces ese ruido de ventilador, que es un ejemplo, puede ser otra cosa, ¿no? Es como un ruido constante que fuera como si fuera como silencio, es decir, algo, y ese ruido constante se mantiene y ya no oye, por ejemplo, que si un carro, que si un niño, que si algo que se mueve. Entonces es un ruido como ambiental, digamos. Entonces eso también te puede ayudar. ¿Qué más puedo decir respecto a esto? Binaurales. Binaurales de 40 Hz, que es un estado de alerta, te puede ayudar sobre todo al principio, no se recomienda durante todo el tiempo porque a veces empezamos a bajar los Hz y en un estado de flujo puede tener otros Hz diferentes, pero sí para el inicio, los primeros 5 o 10 minutos, ponte binaurales de 40 Hz y eso te ayuda a entrar en alerta y luego ya pueden apagarse y ya que siga su flujo normal, natural, tu mente, ¿no? Tu cerebro, no lo forces a estar siempre en 40. Normalmente va a bajar o va a oscilar según tu actividad, pero para iniciar puedes usar esos 40. ¿Qué más? Entonces dice, tarea para hoy. Al llegar a tu casa, o si ya estás en tu casa, selecciona un rincón o un lugar que va a ser tu santuario de trabajo profundo. Ordena el espacio, puedes decir, aquí voy a estudiar siempre, aquí voy a trabajar, este va a ser mi lugar. Ordénalo, ponlo como para ti.
trata de eliminar el máximo de estímulos, que tenga alguna cosa, se recomienda, puede ser una plantita, algo así como zen, ¿no? ¿Han visto estos espacios zen con una piedrita, una arenita así plana? Algo que te invite a la armonía, algo armonioso, no desordenado. Y ordénalo y busca siempre hacer ahí tu trabajo profundo, ¿no? Pues ese sería algo que sería bueno que hicieras. Y ya casi por último, ¿no? Un propósito. Siempre es bueno para qué, tener un porqué. Déjenme saber en los comentarios por qué vinieron a esta clase. Bueno, obviamente porque querían ver cómo concentrarse más, pero ¿para qué quieres ser más concentrado? ¿Para qué quieres mejorar tu estado, tu capacidad de concentración? Déjenme saber en los comentarios si me lo pueden compartir. ¿Cuál es la razón? Dice una persona, a mi hermana le gusta el sonido del ventilador para dormir. El mar me relaja. Claro, el mar, o sea, imagínate, el mar es un sonido fuerte, ¿no? Es como rompen las olas, pero al ser constante, pues actúa como ruido blanco. Dice Alonso Cárdenas, para enfocarme más. Ok, Alonso, para enfocarte más. ¿Para qué quieres enfocarte más? Debe haber otra razón más profunda. O sea, el ser más enfocado es un vehículo para lograr qué. A ver, piénsenle tantito. Porque encontrar ese para qué te va a dar una motivación mayor para lograr. Cuando hay una motivación profunda, es más fácil que te impliques y que logres ese objetivo. Entonces, esta tarea, este 11º punto es encontrar un para qué. ¿Cuál es tu propósito? Dice Ángela Mateo, para lograr grandes metas. Ok, Ángela, aquí sería, ¿cuál meta? Ya que tengas cuál meta, busca para qué. Para encontrar un verdadero para qué, normalmente te haces la pregunta 7 veces. Hagan ese ejercicio, apúntenlo por ahí. Buscar el para qué 7 veces. Por ejemplo, ¿no? Alguien dice, no, pues para estar más concentrado. Ok, ¿para qué? Y entonces luego dice, pues para lograr mis metas. Ok, ¿para qué quiere lograr esas metas? Digamos que su meta sea, no sé, llevar a éxito un negocio. ¿Para qué quiere llevar a éxito ese negocio? Pues para tener más dinero, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? ¿Para qué quieres tener más dinero? Pues para poder tener mayor seguridad o brindarle una mejor educación a mis hijos. ¿Para qué? No, pues para, y así. Ya cuando llegues a al séptimo nivel, habrás encontrado normalmente tu para qué más profundo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Trata de poner ese para qué en un papel, lo imprimes o lo escribes y trata de tener ese para qué en tu lugar de trabajo. Vas a tener trata de tener pocos elementos para que no te distraigas en tu entorno, pero uno de esos elementos que sea tu para qué. Digamos que si uno de tus para qué sean tus hijos, por poner un ejemplo. Puedes escribirlo o, si no lo quieres escribir, puedes tener la foto ahí de esos hijos. Así, cuando vas a sentar, a concentrar, a escribir, ves la foto y dices, por ustedes, voy para allá. Es un ejemplo. O no, pues yo tengo otro para qué, es tal cosa. Pues puedes tener una imagen que lo represente o escrito. Entonces, cada vez que tú te vas a sentar a escribir, a estudiar, ves eso, lo hago por esto. Y ahí tienes tu motivación. Tu motivación más profunda. Eso, amigos míos, ayuda enormemente. De hecho, varios autores dicen que es de las cosas más importantes. Porque cuando alguien tiene un para qué profundo, verdadero, y lo encuentra, todo lo demás es secundario. Se va a esforzar, su mente se prepara más y saca energía de donde sea, pero lo logra, ¿no? Porque es un propósito. Entre más profundo sea el propósito, de un lugar más alto viene, es decir, la parte física, el cuerpo físico necesita energía y la consigue de la parte física, ¿no? De la comida, por ejemplo, la alimentación. Sin embargo, por ejemplo, la emoción, el cuerpo emocional es superior al cuerpo físico, es el cuerpo energético, los chakras, el aura y todo eso. Entonces, el aura, los chakras, es el orden del cuerpo físico. Cuando tienes un aura
bien, estable, tu cuerpo físico está sano. Cuando hay un desequilibrio emocional en tu aura, tu cuerpo tiende a enfermar. Hay un precepto que dice lo de arriba manda sobre lo de abajo, es decir, el cuerpo energético manda sobre el cuerpo físico. Bueno, arriba del cuerpo emocional está el cuerpo mental, pensamientos, tus creencias. Eso moldea tus emociones, tus moldeas crean el campo que moldea tu cuerpo físico. ¿Okay? Y así nos vamos al nivel más arriba, pues el espiritual. Tienes un alma, luego la mente, luego el cuerpo energético y luego el cuerpo físico. Bien, entonces, a veces podemos no tener una buena alimentación, un muy buen ejercicio, pero si tienes una buena estado emocional, te puede mantener sano, aunque tu alimentación no sea buena. En cambio, al contrario, si tienes una alimentación muy buena, pero tu emocionalidad está por los suelos y te enojas y eres negativo, te vas a enfermar, aunque consumas los mejores suplementos y la mejor alimentación. ¿Ok? Bueno, ¿a qué voy con esto? Lo mismo pasa. El para qué profundo podría tener que ver con el nivel mental o incluso espiritual, si tu para qué lo encuentras más arriba, ¿no? Entonces, si encuentras un para qué profundísimo de un nivel casi espiritual, al menos mental, entonces todo lo demás que hemos visto, aunque quizá no hagas el ejercicio y no uses esta cosa y a lo mejor no tengas la mejor dieta o lo que sea, pero ese para qué te va a hacer que te concentres sí o sí, aunque no hagas todo lo demás que te he dicho. Entonces, así de fuerte es el para qué. Entonces, pues bueno, por eso es tan importante encontrar tu para qué. Por ejemplo, dice Araceli, para que no se me olviden las cosas. ¿Okay? ¿Y para qué quieres recordar más las cosas? Dice Marta, para dejar de ser dispersa. ¿Y para qué quieres dejar de dispersa? Estoy seguro que detrás de todo eso, para qué me han dicho, hay uno más profundo. Bien. Entonces, ya para terminar, síntesis y plan de acción. Entonces, hasta ahora, pues hemos visto muchas cosas, ¿no? Vimos lo del reto de desintoxicación, practicamos el mindfulness o la meditación, hay que entrenar la mirada, hay que hacer bloques de 90 minutos, cuidar la energía con el movimiento, el ejercicio, el sueño, alimentar el cerebro con comidas nutritivas, usamos técnicas de aprendizaje activo, creamos un entorno óptimo y lo más importante, conectamos cada herramienta con nuestro propósito divino, nuestro para. Entonces, ya nada más para terminar, vas a escribir ahorita mismo, no lo dejes para después, ahorita. Antes de terminar, ya terminamos en 5 minutos. Entonces, agarra tu cuaderno y vas a escribir. Para los siguientes 7 días vas a buscar añadir 3 cosas, o al menos 2 cosas, de todas las que hemos dicho. Es decir, dije varias cosas para que sea muy completo, pero empezar a hacer todo pues sería muy difícil y ni es recomendable, porque a largo plazo no lo vas a poder sostener. Lo ideal, te voy a pasar la grabación de esta clase, te voy a pasar sobre todo las diapositivas, que creo que es más útil que estar viendo el video muy largo, ¿no? Pero las diapositivas es como un resumen de la clase, ¿no? Y la idea es, o sea, todo lo que te he dicho, de verdad, si lo practicas, tu nivel de concentración se va a ir por las nubes. Vas a ser más concentrado que la mayoría de las personas por medio, ¿no? O bueno, que la mayoría de las personas. Y vas a tener muy buena concentración, aplicando todo lo que te he dicho. Ahora, como son muchas cosas, te recomiendo que te lo pongas como propósito y lo veas a mediano y largo plazo. Entonces, al ser así, no te propongas hacer todo lo que te he dicho ya, sino solamente propongas hacerte 2 o 3 cosas cada semana agregarle, ¿no? Entonces, para esta semana, apunta al menos 2 cosas, si puedes 3, pues mejor, que vas a empezar a aplicar desde hoy mismo. Por ejemplo, dejar de ver el celular 1 hora antes de dormir. Con eso que aplicaras esta semana, ya sería bonito. Otro, hacer una cosa a la vez. No sé, lo que para ti sea más sencillo. Apúntalo ahí, pónmelo en los comentarios si puedes. ¿Cuáles son las que
sí o sí te vas a comprometer a hacer. Y solo te vas a enfocar en esas cosas durante esta semana. Y ya cuando las hayas añadido a tu rutina, a tu estilo de vida, agregas otras 2 cosas más o otra cosa más. Y así vas a ir aumentando semana con semana. ¿A cuál se van a comprometer, chicos, para esta semana? Déjenme saberlo aquí en los comentarios. Dice Claudia Navarro, hacer una cosa a la vez, ejercicio y meditar 10 minutos. Genial, buenísimo. Liliana, dejar de ver el celular, meditar, ejercicio, muy bien. Carmen, muchas gracias, excelente, un gusto. Ejercicio físico, mejorar mi alimentación, muy bien, Aire. Planificar el trabajo, dice Dora, perfecto. A meditar, dice Ana, hacer una cosa a la vez, esa es buenísima, ¿no? Jesús lo decía, bástele a cada día su afán. No te preocupes, el día, enfócate en el día, en el mañana, cada día su afán. A dejar el celular, dice Gaby, muy bien. Respirar 4x4 en la mañana, muy bien, Fabián. Dice Johnny, me comprometo a meditar, hacer una cosa a la vez, dejar el teléfono 1 hora antes de dormir. Se están comprometiendo, chicos. Y este compromiso es para ustedes, para su bienestar. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Gracias por su compromiso, espero que lo hagan. ¿Qué les ha parecido la clase? Déjenme saber. Y ya para terminar, si tienen alguna pregunta, díganmela y se la respondo. 5 o 10 minutos, normal, porque ya nos extendimos. Pero si tienen una pregunta, déjenmela saber. Este ha sido genial. Gracias, Ángela, qué bueno que te gustó. Decir esta clase. Gusto, Enrique. Y no me puedo extender más por el tiempo, pero si se fijan, hay muchas cosas más. También voy a recomendar algunos libros, algunos videos. También es uno que me gustó, es el más reciente que he leído de ese tema. He leído varios, el tema de la concentración, la mente y todo eso. Está muy bueno, esperaba más, la verdad, pero tiene muchísimos tips. Es un poco como esta conferencia, tiene un montón de tatas, y bueno, no hay que irlos aplicando. Nada más que por la luz, no sé, también se llama La magia de la concentración, de Daigo, japonés me parece. Pero les puedo recomendar algunos más. Ahí, esperen mi correo entre mañana pasado con la repetición de la clase para que se descarguen el video, puedan ver la repetición con las diapositivas y con las recomendaciones de lectura, para que esto es algo que tienen que hacer continuamente, no más tomar la clase y ya no sirve de nada que hayan venido a esta clase si no lo aplican y si no se mantienen con ese. Por eso encuentren su para qué este ejercicio. También algo, si pueden comprometerse todos con algo, que sea esto, para hoy de preferencia, para que mañana no se disperse. Haz este ejercicio, escribe para qué 7 veces en tu cuaderno y pon hasta arriba por qué quieres mejorar tu concentración, ¿no? Y luego te vas, el primer para qué pones, ¿para qué quiero esto? Y ya te respondes. Y entonces a esa respuesta que te diste, ¿para qué? Y ya lo haces por segunda vez. Esa segunda respuesta te vuelves a preguntar, ¿para qué quiero esto? Y así, hasta llegar al séptimo. Cuando llegues al séptimo nivel, va a ser tu para qué más profundo. Y ese te va a dar el ánimo para continuar hasta mejorar tu nivel de concentración. Gracias, Rafa, por esta magnífica clase. Es como el ejercicio de 7 niveles de profundidad. Ese es Idu Sánchez, ese es el nivel, ese es el ejercicio. Solo que en los cursos avanzados se los hago para su propósito de vida. Pero aquí lo podemos hacer pues, para el propósito de ser más concentrado. Lo podemos hacer para varias cosas. Ese ejercicio de los 7 niveles de profundidad es muy poderoso. Eso yo lo aprendí de Anthony Robbins. Lo usa en sus niveles avanzados de entrenamiento. Me fue a California a tomar un entrenamiento con él hace como 4 años. Gracias, Rafael, una clase muy nutritiva, sin desperdicios. Qué bueno que dará la clase grabada, una rutina, 7 porqués. Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y estén atentos a su correo para que reciban la repetición de la clase, las diapositivas y las recomendaciones. Que estén muy bien, buenas noches, descansen profundamente, que sea lo último que ven de celular, ya saben, y hasta la siguiente.
Chao.